Hola, en este tercer vídeo vamos a hablar sobre los bioelementos. La verdad es que estudiar los bioelementos resulta a veces un poco rollo, porque generalmente se suele hacer de una forma muy memorística. Para evitar esto voy a intentar introducir algunas ideas sobre historia del arte o incluso de filosofía. Por ejemplo, en esta primera imagen tenemos una ninfa esculpida en mármol por un escultor italiano, Giovanni Battista Lombardi, en el siglo XIX, mitad del XIX. Evidentemente se ve como el agua pasa por encima del pie, de una forma increíblemente realista, ¿no? Muchos siglos atrás, un filósofo griego llamado Empédocles, en el siglo V a.C., había anunciado que los cuatro elementos fundamentales constituyentes del universo eran el fuego, el agua, la tierra y el aire. Sin embargo, actualmente no nos referimos a estos elementos. Cuando hablamos de bioelementos, a lo que hacemos referencia son a los elementos que constituyen la materia viva y que son que están siempre o tienen que estar dentro de la tabla periódica de elementos. El agua no sería un elemento en el concepto actual, sino un compuesto químico, compuesto, como todo el mundo sabe, por hidrógeno y oxígeno. En la segunda diapositiva se hace un análisis muy por encima de las propiedades generales de los bioelementos, haciendo sobre todo referencia a los mayoritarios, que son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Suelen tener capas electrónicas externas incompletas, lo que permite formar enlaces químicos con otros elementos. Su número atómico es bajo, son bastante electronegativos, por lo menos en el caso del nitrógeno y el oxígeno, lo cual les da a las moléculas algunas propiedades interesantes. Forman parte de moléculas que son asimilables por los seres vivos, tanto el CO2, el agua, o las formas de nitratos, sulfatos, fosfatos, que son la forma en que las plantas, por ejemplo, absorben los nutrientes, ¿no? Estos elementos. También son elementos que dan lugar a enlaces covalentes, en los que se comparten electrones muy variados. Como veremos, pues el carbono puede formar enlaces sencillos, dobles, triples, etcétera. Esto da un gran abanico de posibilidades en la formación de moléculas. Como hemos dicho antes, los bioelementos primarios se puede sintetizar con el acrónimo CHOMS, pues son la mayor parte de la materia viva, más del 95%, y ahí podemos destacar tres elementos, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que forman la base estructural de las moléculas biológicas. El carbono y el hidrógeno forman cadenas alifáticas, cadenas muy largas de carbono e hidrógeno, o bueno, que pueden ser muy largas, no tienen por qué serlo necesariamente. Como vemos, el nitrógeno también puede formar parte de los aminoácidos, del grupo amino, del grupo funcional, por tanto de las proteínas, o también en las bases nitrogenadas que forman los nucleótidos, que a su vez al unirse entre sí da lugar a los ácidos nucleicos, es decir, el ADN y el ARN. El fosfato, el fósforo en su forma fosfato, ahí faltaría que la forma, tendría tres cargas negativas, a pH 7, un dato interesante que se verá más adelante. Bueno, pues este grupo fosfato lo podemos encontrar en los fosfolípidos, también los ácidos nucleicos, o en el ATP, que es la moneda energética celular. Finalmente, el azufre es muy típico, es un aminoácido de cierta importancia, que es la cisteína, que da lugar a los enlaces disulfuro. ¿Vale? Estos enlaces disulfuro son muy relevantes a la hora de estabilizar la estructura de las proteínas, ¿no? A nivel de lo que se llamaría estructura terciaria, fundamentalmente, ¿no? También el azufre lo podemos encontrar en muchas enzimas y vitaminas. Bien, un aspecto de mayor dificultad es por qué el carbono es la base estructural de las moléculas orgánicas. Como vemos, es un átomo, un número bajo, 6, la configuración electrónica es 1s2, 2s2p2, pero cuando promociona un electrón, esto da lugar a 4 electrones desapareados que quedan en orbitales diferentes, ¿no? S1 y las tres orientaciones del orbital p. Bueno, normalmente esto procede de una teoría de orbitales atómicos
que a su vez procede de la resolución o de una forma de resolver la ecuación de Schrödinger que propuso en 1925. Realmente no se soluciona esta ecuación para moléculas o átomos polielectrónicos, ya que resultaría muy complejo, y lo que se hace es una aproximación. Es habitual que en la formación de los enlaces no se realice con orbitales atómicos puros, sino que estos se mezclen entre sí y den lugar a orbitales híbridos, ¿no? Es lo que se conoce como hibridación. Y ahí tenemos a 4, en el caso del carbono tendría lugar a una hibridación sp3 para formar enlaces sencillos. Esto da lugar, como veremos más adelante, a una estructura tetraédrica muy interesante, ¿no? Y que hace que el carbono pues actúe con 4 orbitales enlazantes, puede formar 4 enlaces. Bueno, por salir un poco del tema, 2 años después de la ecuación de Schrödinger, Heisenberg propuso su principio de incertidumbre, según el cual no se puede determinar la posición y el momento de un objeto, en este caso aplicado a la física de partículas de un electrón, ¿no? Existe un chiste muy tonto sobre esto, ¿no? Y que yo siempre comento en este momento, y es ¿por qué los físicos cuánticos pues, no pueden hacer el amor? Y la respuesta es porque cuando encuentran la posición no encuentran el momento, y cuando encuentran el momento no encuentran la posición. Entonces, pues, es un poco así gracioso, ¿no? Volviendo a la diapositiva, hemos dicho que el carbono puede dar lugar a muchos tipos de enlaces, simples, dobles, triples, etcétera, lo cual da lugar a una gran diversidad molecular. También esas moléculas pueden reaccionar químicamente, puede dar lugar a compuestos gaseosos y permite formar muchos grupos funcionales, ¿no? No vamos a entrar ahora mismo en todos esos aspectos, sino que me voy a centrar un poco en la imagen de hibridación sp3, ¿no? En el enlace simple. Como vemos ahí, esos orbitales híbridos darían lugar o se orientan en una figura tetraédrica que es muy estable, ¿no? Los enlaces serían 109,5 grados, eso es muy, digamos, secundario, pero es una figura interesante, como veremos a continuación. Si el enlace es doble, la hibridación es sp2 y la orientación es la de un triángulo equilátero, que parece también una figura con bastante fuerza. Y por último, si la hibridación es sp, o sea, para enlaces triples, la hibridación sería sp y sería lineal, ¿no? Formando un ángulo de 180 grados que no está dibujado. Veamos la hibridación sp3 históricamente. Bien, ahí lo tenemos. La pirámide de Egipto, las pirámides de Giza. Son pirámides, son tetraédricas y son uno de los edificios más estables a lo largo de la historia. Qué curiosidad. ¿Sabían los egipcios algo sobre el carbono? Probablemente no, o sí. Hay muchas teorías de estas conspiranoicas sobre las pirámides y sobre esos misterios, ¿no? No creo que supieran nada sobre hibridación sp3, pero es curioso. La pregunta que siempre surge en este momento también es ¿por qué el carbono es el elemento elegido y no el silicio? Que es muy parecido, solamente que un poquito mayor. Bien, esa pregunta queda en el aire. No siempre el silicio no está presente en los seres vivos. Ahí incluyo a la derecha las diatomeas, esas cajitas minúsculas hechas con detalle. Son silicatos, son cápsulas o tecas silíceas. Cuando estas diatomeas que viven en la superficie de las aguas caen muertas sobre el fondo, da lugar a la tierra de diatomeas que se puede utilizar como abrasivo industrial. Esta sílice es una especie de lija muy potente. Bien, la naturaleza también ha elegido el silicio en algunas estructuras. Los silicatos son unos minerales muy importantes. Y a la izquierda, el señor Francesco Queirolo, en 1752, elige el carbono con calcio, el carbonato cálcico, el mármol, y hace esta maravilla que es el desengaño, en la que se ve a un señor que intenta deshacerse de los pecados que representan la red, una red hecha con mármol. Increíble, qué detalle. En esta diapositiva lo que se aprecia son distintas moléculas, ¿no? Para que veamos algunos ejemplos y podamos recordar mejor cómo participan los elementos primarios en las moléculas.
La primera es un ácido graso típico, el ácido palmítico, del aceite de palma, y vemos, ya podemos aprendernos un poco cómo va a ser la estructura de un ácido graso. Suelen ser cadenas alifáticas, es decir, cadenas largas de carbono e hidrógeno, CH2, 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 que se repiten, y que terminan, o empiezan, mejor dicho, por un grupo carboxílico, ¿vale? COOH. Vale, eso sería la estructura de un ácido graso. Unos de otros se van a diferenciar por la longitud de esa cadena alifática, o si en medio de la estructura de esa cadena aparecen dobles enlaces, uno, dos o varios más, ¿no? Suelen ser los ácidos grasos típicos, los saturados o los insaturados, si llevan doble enlace. Abajo a la izquierda existiría la estructura, lo que se ve es la estructura de un aminoácido con un grupo amino que a pH 7 está protonado, es decir, lleva un protón y por tanto tiene carga positiva, y el grupo carboxilo, que a pH 7 estaría desprotonado, pierde un protón y por tanto tiene carga negativa. Eso es muy interesante porque esta molécula tiene ese doble componente, ¿no? Ácido base. Bien, luego tiene un carbono alfa, que es el central, un hidrógeno y una R que indica un radical. Un radical o cadena lateral que es la que va a variar. Hay 20 aminoácidos, pues 20 aminoácidos que se iban a diferenciar en esa R. Según la cadena que encaje ahí, pues así producirá el aminoácido. El más sencillo de todo es que esa R fuera un hidrógeno y sería el aminoácido glicina, que es el más pequeño de todos. Bien, vemos que ahí el carbono, hidrógeno y nitrógeno están formando parte de la molécula. A la derecha lo que tenemos es una proteína que está formada por muchos aminoácidos y vemos como distintos tipos de enlaces químicos van a estabilizar la estructura terciaria, es decir, la estructura que va a adquirir la proteína tridimensionalmente. Vemos que hay interacciones no polares, hidrofóbicas, ¿vale? Otras que son puentes disulfuro. Estos puentes disulfuro, como hemos dicho antes, son entre aminoácidos de cisteína, por lo tanto son de gran importancia. Los puentes de hidrógeno, que es uno de los enlaces más importantes dentro de la biología, por su relevancia en esta estabilización de moléculas. O las interacciones entre grupos polares, que son interacciones electrostáticas, ¿no? Hay grupos que están cargados positivamente y pueden interactuar con otros que están cargados negativamente. Y abajo de la diapositiva lo que vemos es el ATP, adenosín trifosfato, que bueno, sería un tipo de nucleótido derivado de nucleótido con una base nitrogenada, que sería la adenina a la derecha, un azúcar en medio, y a la izquierda tenemos 3 grupos fosfato. Estos grupos fosfato, como veremos, son muy importantes como almacén de energía. Por tanto, decimos que el ATP es la moneda energética celular o bioquímica en general. En la siguiente diapositiva analizamos los principales bioelementos secundarios, que como veis son mucho menos abundantes. Como mucho llegarán al 4,5%, aunque eso es un dato muy aproximado. De esta diapositiva habría que aprenderse el funcionamiento de todos ellos más o menos, ya que son 5, no son muchos y tienen bastante relevancia. El magnesio forma parte, ahí lo veis, de la clorofila, en enzimas, el calcio en el carbonato cálcico, ¿vale? No solamente forma parte del mármol, también las conchas. Es importante la contracción muscular, revolución sanguínea, impulso nervioso. El impulso nervioso es muy interesante porque no solamente interviene el calcio, también interviene el sodio, el potasio y el cloro. Por tanto, sería muy fácil recordar. ¿Para qué sirve el calcio, el sodio, el potasio y el cloro? Bueno, todos intervienen en el impulso nervioso, quitando el magnesio en principio. En esta diapositiva lo que se ve es cómo el calcio, en el punto número 4, al liberarse estimula la contracción muscular. La fibra muscular es bastante complicada, tiene una estructura bastante complicada, hay una serie de aparatos especializados, entre ellos los túbulos T y el retículo sarcoplasmático, que es especial, y las miofibrillas, ¿no? Que son las que se van a contraer. Bueno, pues todo ese proceso sucede cuando el calcio se libera. Si no hay calcio, no hay contracción muscular. Aquí lo que vemos son dos estructuras muy parecidas, que son lo que se conoce como anillo tetrapirrólico, ¿no? Que procede de una protoporfirina. Bueno, en fin, a nivel bioquímico es un poco complicado. Lo que me interesa es que veáis que son anillos
y que en medio lleva un átomo en la hemoglobina. Este grupo se llama grupo hemo y lleva hierro, y la clorofila, en el que no tiene un nombre así específico, se llama anillo tetrapirrólico, lleva en medio magnesio. Bien, el hierro no es un elemento, digamos, secundario, es un oligoelemento que veremos después, pero el magnesio sí. Bueno, pues estos dos grupos pues son parte importante de esta proteína, de la hemoglobina y de la clorofila, que forman un conjunto de proteínas llamadas cromoproteínas, ¿no? Porfirínicas, por la estructura que tienen. En esta otra diapositiva, que es un poco complicadita, es un poco de alto nivel, se ve ya una membrana plasmática, la del axón, y cómo se podría producir ese impulso nervioso. Aquí no se ve nada más que una serie de canales que permiten la entrada y salida de iones, porque el impulso nervioso, al fin y al cabo, se transmite por flujo de iones. Eso nos tiene que quedar claro, ¿vale? No hay un transporte eléctrico, como muchas veces se dice. No, el impulso nervioso es eléctrico. Bueno, no, más bien es un flujo iónico. Como tienen carga eléctrica neta, pues bueno, podría ser parecido, pero no exactamente igual. No es un flujo de electrones, como la electricidad, sino de iones, repito. Bueno, aquí tenemos canales para el sodio, potasio, unos son de escape, están más o menos abiertos, otros son regulados por voltaje, no voy a entrar mucho en ese detalle. Y bueno, la famosísima bomba de sodio-potasio que todas las células tienen, introduciendo introduciendo 3 átomos de... vaya, me he liado. En realidad salen 3 átomos de sodio y entran 2 de potasio. Lo que pasa es que estaba fijándome en la figura y estaba ya un poco lioso, pero vamos, la idea de la célula siempre es bombear sodio hacia afuera, ¿no? Bueno, y lo que aparece como aniones no difusibles, puede ser las proteínas incluso, que tienen carga negativa. También el cloro está implicado, pero es muy difícil encontrar diapositivas en las que representen el cloro. Bien, saliendo un poco otra vez del tema, tenemos esta increíble escultura de Bernini, ¿no? Gran escultor. El rastro de Proserpina, bueno, también se puede conocer como el rastro de Perséfone. Proserpina sería para mitología romana y Perséfone en griego. Plutón para la romana, que sería el raptor, y Hades, el señor de los infiernos en la mitología griega. Y abajo no se ve muy bien, pero ahí se ve un perrito, ¿vale? Ese es el cancerbero. A los que les gusta el fútbol ya sabrán que, bueno, el portero muchas veces se le llama cancerbero. El cancerbero es el perro que guardaba el infierno de Hades, el Hades, ¿no? Y en fin, esta escultura lo que tiene más llamativo es cómo Hades está cogiendo por el muslo a Perséfone y prácticamente da la sensación de que está metiendo los dedos en el muslo como si fuera real, ¿no? Y es mármol, duro como una piedra. A la derecha tenemos el mármol, carbonato cálcico, que realmente se formó naturalmente por metamorfismo y que luego pues, el señor Bernini lo transformó en una obra de arte imperecedera. El último de los grupos de los elementos químicos serían los oligoelementos, los que encontramos en muy pequeña cantidad, pero no hay que perder de vista que aunque sean en poca cantidad son muy importantes y pueden producir su carencia puede producir enfermedades importantes, ¿no? He puesto 5, podrían ser muchos más. Habría que aprendérselos todos. Bueno, por lo menos los 2 primeros. En fin, ya faltaría el yodo, que no lo he puesto, que forma parte de las hormonas tiroideas. Pero bueno, en fin. El manganeso que vemos arriba es un cofactor de una enzima muy interesante, ¿no? La enzima que hidroliza agua. Luego hay una imagen de esto. Esa enzima que hidroliza agua es de una importancia vital. Bien, el segundo es el hierro, que ya hemos visto que forma parte del grupo de la hemoglobina y sin la cual no se podía transportar el oxígeno, ¿vale? El cobalto, participa en la síntesis de vitamina B12 y también otras enzimas, importante la fijación del nitrógeno atmosférico, ¿vale? Eso es un poco más técnico. O el cobre, la homocianina, que es la molécula de transporte de oxígeno en invertebrados. Bueno, ahí no voy a meterme demasiado. Finalmente el zinc,
quizá lo más conocido es que forma parte de la insulina. Ahí viene algún otro ejemplo. Esta diapositiva es muy compleja y representa la fase luminosa de la fotosíntesis que ocurre en la membrana de los tilacoides de los cloroplastos. Bueno, no hace falta aprendérselo todo esto, por lo menos no en primero de bachillerato, ni prácticamente en segundo de bachillerato tampoco, aunque hay que tener cierta idea sobre esto. Y aquí a la izquierda he puesto una flecha, lo que pone fotólisis del agua. Bueno, esto es una enzima ligada al fotosistema 2, que es donde se capta parte de la luz a una longitud de onda de 680 nanómetros, en fin, son muchos detalles. Bueno, pues aquí se rompe el agua. ¿Y por qué hace falta agua? Bueno, todos hemos estudiado de niños que las plantas absorben agua y salen minerales, ¿no? Bueno, pues el agua hace falta porque se tiene que romper. ¿Y para qué se tiene que romper? Bueno, esto es ya de un nivel importante. El agua es un dador de electrones. Como veremos, alguien tiene que dar electrones a las moléculas de clorofila que lo pierden cuando incide la luz sobre ellas, ¿no? En el fotosistema 2. Bien, pues esa es la clave de por qué hace falta agua, en el caso de las plantas. Y la enzima que rompe ese agua con la luz, lo transforma en oxígeno y protones, requiere manganeso, ¿vale? Que es una de las sales que tendría que incorporar la planta para sobrevivir. Por eso las plantas necesitan agua y sales minerales, todo tiene sentido. Pasando olímpicamente de todas esas figuras, de todas esas moléculas y demás, si nos vamos a la derecha, al final vemos arriba, más o menos, que se forma ATP. Así que toda esa historia parafernalia de moléculas, electrones y demás, al final lo que lleva es a la producción de ATP. Por lo tanto, la fase luminosa produce ATP, que se podrá luego utilizar para otras cosas. Esa es la clave de todo. Y esto también es una diapositiva bastante de alto nivel sobre la formación de la insulina. Lógicamente, como es una proteína, se fabrica en el retículo endoplasmático rugoso, va a pasar por el aparato de Golgi y finalmente por una serie de gránulos va a salir por exocitosis. Hasta ahí todo muy bien. Hay una serie de detalles técnicos que podemos comentar, por ejemplo el péptido señal, que le permite incorporarse a la proteína que es sintetizada en esa bolita que se ve en el retículo rugoso, que son los ribosomas. Bueno, el péptido señal hace que la proteína pueda introducirse en el retículo endoplasmático rugoso. Luego se escinde mediante una peptidasa, se transforma en la preinsulina, que se vuelve a escindir una porción, que es el péptido C, y da lugar a la insulina final, que a su vez se une en una fase final. No tengo muy claro, parece que más bien entre el aparato de Golgi y los propios gránulos de secreción. Se le añade el zinc y forman hexámeros, que es la forma en la que se libera al exterior. Por tanto, el zinc es importante para esa liberación de insulina. Para terminar con una imagen relajante, aquí tenemos dos estatuas que se llaman estatuas veladas, ¿no? Por el aspecto que tiene el mármol de tela de un velo transparente, lo cual resulta prácticamente increíble, ¿no? Una es de Giovanni Strazza y la otra de Antonio Corradini. Este tipo de representaciones, como veis, son ya del siglo XVIII, XIX. Hay una capilla, que es la capilla de San Severo en Nápoles, donde se pueden ver muchos de estos ejemplos de estatuas veladas. Ojalá podamos ir pronto.